Valdivieso, director de Criteria. Bien, ya está con nosotros nuestro panelista de martes. Le vamos a desear feliz Navidad también a Cristian Valdivieso para saber cómo le va, Cristian. Hola, Cristian, buen día. Hola. ¿Eres, cómo se dice, navideño o feliz año nuevo? Porque estábamos haciendo una discusión acá. ¿Qué nos gusta más? ¿Qué te gusta más, el nuevo año o Navidad? No, me gustan las dos fechas. Una es más familiar, la otra a veces es más carrete, fiestera, más más fiestera. Carrete, ¿viste? Claro, pero las dos son bonitas. A pesar de que yo no profeso la religión católica, siempre me ha gustado mucho la Navidad. Mira, a ver, Cristian, esta Navidad y esta fiesta, este cierre de fin de año, si uno hace el arqueo, lo decíamos recién con la Gaby Valenzuela en lo personal, pero si vamos a lo político, a lo social, a lo económico, estamos viendo que estamos cerrando con una lectura de la opinión pública, del mundo político increíble, pero también con algunas candidaturas en escena. Una de ellas es Michelle Bachelet. Yo me pregunto si realmente ella querrá o nos estamos haciendo acá un desvarío, porque en la idea, ¿no es cierto?, de tener una candidatura en escena. ¿Cómo estás viendo tú esta entrada de Bachelet? ¿Será real? Bueno, yo creo que todos los políticos y las políticas tienen una intención permanente de llegar al poder y llegar al poder con la mayor de los cargos. Siempre es atractivo. Yo no sé si tiene la intención o no, pero cuando las circunstancias se dan, como se dice, siempre hay una posibilidad. Ahora, dicho todo eso, yo creo que lo que estamos viendo hoy día más bien es el vacío de poder que hay en la izquierda, la falta de liderazgo que hay en la izquierda y de alguna manera una suerte de segundo aire o de tercer aire que apareció a propósito del resultado de la elección del domingo pasado, o el domingo ya antepasado, porque de alguna manera la izquierda o la centroizquierda o el oficialismo recuperó de alguna manera el aliento electoral, no necesariamente el aliento de haber ganado algo, porque terminamos con la Constitución del 80. Y esa recuperación del aliento, bueno, también genera genera cierta energía positiva pensando en liderazgo, y no hay nadie más que la presidenta Bachelet. Entonces, de alguna manera, instalarla a ella es instalar que la izquierda tiene una posibilidad real de mantenerse en el poder. ¿Tiene lógica para ti, Cristian, que se hable de temas presidenciales? Yo lo preguntaba esto a algunos de los panelistas hace varias semanas. ¿Tan temprano o es natural ponerse a hablar de esto 2 años antes? Porque ha sido el tema estos días. Lo dijo Evelyn Matei, dijo para qué vamos a hablar de candidaturas presidenciales, evidentemente con algo allí entre líneas por lo de José Antonio Kast. Y por el otro lado, Paulina Bodanovich, la presidenta del PS, decía, ¿por qué estamos hablando de tema presidencial? Bachelet quiso apoyar la campaña, pero no significa que es candidata tampoco. ¿Es natural o es derechamente apresurado que estemos hablando de esto? Es natural que los medios y la conversación política empiece a girar en torno a las candidaturas presidenciales, y eso ha pasado el último tiempo con una alta sistematicidad, producto del rápido desenamoramiento que hay de los gobiernos. Que sea natural no significa que sea bueno en términos para el país, por una parte, que sin duda que no lo es, porque desvía el foco de la atención cuando faltan más de 2 años, y tampoco es bueno para los que son potencialmente candidatos o candidatas. Por eso sabe lo que dice Evelyn Matei al tratar de tirar la pelota al córner y obviar esta conversación, porque no nos olvidemos que, de nuevo, vamos a los fenicios, pero que tienen lógica. Vivimos en un mundo absolutamente líquido, donde las cosas pasan rápido y donde los liderazgos emergen y desaparecen. Y hace 4 años atrás, cuando faltaban 2 años para la elección del presidente Boric, los liderazgos que habían eran los de Jadwe, los de Joaquín Lavín, los de Pamela Giles. Díganme ustedes dónde llegaron, o si llegaron a la papeleta de alguno de ellos. Entonces, al final del día también es cierto que quienes empiezan a aparecer rápidamente en el partidor, de alguna manera empujan sus candidaturas, pero también de alguna manera son empujados por otros para ponerse en la primera fila y eventualmente irse por el despeñadero. Por eso que yo creo que lo que decía el senador Sandón carece de sentido y de lógica, cuando decía hace un rato en la entrevista que le hacían que los medios querían instalar a cierta gente en las candidaturas o en la primera línea de las candidaturas presidenciales. Eso es todo lo contrario. Si yo quiero ser candidato el 2025, lo que no quiero es salir a quemar mis cartuchos y mis posiciones cuando falta todavía más de 2 años. Hay otra cosa, Cristian Valdivieso, tú como director de Criteria, que sigues ahí el pulso de la opinión pública, que me llama mucho la atención. Quizás tiene razón en línea de lo que decía Evelyn Matei o el propio senador Osandón aquí en Primera Pauta. La ciudadanía
quizás estaba esperando que pasara el tema constitucional para volver a enfocarse y decir ya, bueno, dejemos entrar este tema para volver, ¿no es cierto?, a lo que nosotros queremos, que necesitamos, que anhelamos, seguridad, economía. Pero el mundo político parece que sigue como muy desacoplado, entonces ahora terminó el plebiscito y es quién ganó, quién perdió y vamos a la presidencial. O sea, no existe nunca la pausa o el suspiro para decir, a ver, ya, entonces, ¿qué nos quiso decir aquí la ciudadanía, la gran mayoría de los ciudadanos de este país? Yo creo que, Claudia, lo que pasó con el mundo político, lo que está pasando con el mundo político, es bien sintomático del resultado del resultado, por una parte, y del desánimo que hay que hubo durante todo el proceso constituyente desde el punto de vista de la sociedad. El mundo político lo que quiere hacer ahora es negar la elección, y sobre todo la derecha, es decir, negar que hubo una votación, negar que hubo un resultado y pasar rápidamente la página para instalar los otros temas que son los relevantes. Ahora, la sociedad nunca estuvo esperando, y lo hemos conversado, que hubiera un proceso constituyente, que hubiera un plebiscito, y los temas, y lo dijimos también, los temas que son prioritarios para la ciudadanía siguen estando ahí dando vueltas, son los mismos de siempre, los mismos de hace mucho rato: seguridad, orden público, control migratorio, delincuencia, narcotráfico y los temas de reactivación económica. Uh-huh. La pregunta que tengo yo es si el mundo político está acoplado con esa necesidad de verdad, o está jugando a que se acopla con esa necesidad en términos coyunturales o políticos de intereses de corto plazo. Y mi opinión es que, a propósito de las candidaturas presidenciales que hablábamos antes, es que si este mundo político sigue haciendo como que nada hubiera pasado, como que todo da lo mismo, y como que la agenda de las personas fuera la agenda de las personas que ponen por delante al mundo político y sus prioridades, y no la urgencia en particular. Bueno, hablando de candidaturas presidenciales, todo ese mundo probablemente se va a empezar a ir o a desvanecer, o a perder importancia o relevancia, y van a empezar a aparecer o a emerger otros liderazgos que empiezan a cuestionar este mismo mundo político, que ya está bien cuestionado, está muy cuestionado después de 2 plebiscitos fracasados. Pero sí. Te iba a preguntar, Cristian, con respecto a lo que decía Carlos Peña hace unos días, una entrevista que le hace Claudia en La Tercera, y donde dice que tiene que el socialismo democrático sacudirse el lastre del Frente Amplio, y que algo parecido debería ocurrir a la derecha, ¿no?, con Republicano. ¿Es una cuestión natural que quizás hace tiempo se venía infiriendo, pero no se había querido verbalizar? Encontraba un poco dura la palabra Manuel José Sandón, pero él sentía sí que había que volver más hacia el centro y olvidarse de estos extremos. ¿Es un proceso natural, crees tú eso? A ver, yo creo que estamos viviendo un escenario de mucha polarización, no solo en Chile, polarización política esencialmente, más que social, pero harta polarización no solo en Chile, sino que en el mundo, y en ese espacio es donde han ido creciendo estos extremos, que son extremos porque se ubican en la periferia de los partidos que han gobernado durante el último tiempo. Y lo que ha pasado es que estos grupos han emergido o florecido a propósito del cuestionamiento de la famosa transición y del cuestionamiento de la clase política de los últimos 30 años. Entonces, desde esa perspectiva, esos grupos aparecieron como desafiantes o outsiders en relación a los grupos que estaban gobernando. Pero hoy día ya no son ni outsiders ni son desafiantes, sino que son parte del mismo mundo político. Por eso, desde esa perspectiva, estos grupos de centro derecha y de centro izquierda que se acoplaron a sus extremos porque en ese minuto tenían más tracción política y más adherencia electoral, hoy día pueden repensarlo y decir, bueno, efectivamente, ¿qué es lo que está buscando la sociedad? Y por otro lado, ¿cuál es el proyecto político y cuál es la identidad que cada uno quiere construir? Ahora, dicho eso, la palabra lastre es bien fuerte, y a veces, más que generar la intención de efectivamente deshacerse de ciertos grupos, lo que hace es generar más cohesión, porque cuando tú estás gobernando con alguien o estás en colisión con alguien, es muy difícil sentir que estás con un lastre encima y que los lastrados, o como quiera que se llame, pero hay un punto, se sientan cómodos con eso. Sí, pero hay un punto en lo que dice Carlos Peña, no quiero autorreferirlo, pero que me parece interesante. ¿A qué se refiere con esto? No se refiere solamente a algo que la palabra es cierto que es violenta, pero se refiere a que finalmente Gabriel Boric entiende que para poder gobernar ha tenido que echar mano al socialismo democrático, que los ministerios más relevantes están en manos de Carolina Toá, Mario Marcel, Monsalve, y que finalmente el Frente Amplio ha tenido sobre sus manos los ministerios más bien culturales. Entonces él dice, más allá de los idas y venires de la figura del presidente Boric,
él sabe que tiene que ser, le quedan muchos años por delante y tiene que ser una figura prominente de la izquierda, y que para eso necesita gobernar con el socialismo democrático, y eso implica finalmente dejar al Frente Amplio fuera. No sé si lo ves tan así. Es bien difícil que Boric deje a su tribu, porque finalmente el Frente Amplio no es su lugar de pertenencia. Exactamente, es complejo porque es su historia, su biografía, y también ahí están las nuevas generaciones. Entonces, la pregunta es si el presidente Boric va a tener la capacidad, el liderazgo para llevarse ese mundo hacia la centroizquierda o hacia el socialismo democrático, que no es lo mismo que abandonarlos. Es decir, cómo es capaz de convencerlos, cómo es capaz de construir un proyecto común que tenga una identidad específica, una identidad particular, un proyecto político claro, convincente y denso políticamente, ¿verdad? E intelectualmente, y sea capaz de convencerlo a avanzar hacia esas otras posiciones. Y ahí es donde yo tengo mis dudas, porque lo que hemos visto durante harto tiempo es que el presidente Boric no ha logrado del todo contentar a un cierto mundo para decirle, bueno, ordenémonos en torno a las prioridades del socialismo democrático, y por lo tanto ha tratado de congeniar dos almas que no son, que son dos almas distintas y que les ha costado mucho estar en conjunto, y por lo tanto es un tema complejo. Y lo otro que dice, y yo estoy de acuerdo con Carlos Peña, es que el presidente Boric es lo mejor de su generación. Pero que sea lo mejor políticamente de su generación y que sea un político de fuste no significa que sea un liderazgo, o hasta ahora no ha demostrado tener la potencia de un liderazgo capaz de reconducir a su propia coalición hacia los caminos donde efectivamente puedan darle un proyecto que sea viable para el país y que tenga una identidad propia. Y ese creo que es el desafío grande hasta ahora, porque ser el mejor de la generación no significa ser necesariamente un gran político o un político que efectivamente va a poder, no sé, digamos, encauzar la demanda social y generar los grandes acuerdos para que estos estén al servicio de esta demanda. Eso todavía es una noticia en desarrollo y está por ver. Sí, usted escucha a Cristian Valdivieso, director de Criteria, comentando la actualidad con nosotros aquí en Primera Pauta. Va a ser el último análisis dentro del 2023, así que tiende uno a pensar en balance. Todo lo hace en balance, ¿no? Lo hace en retrospectiva. Por ejemplo, el gobierno tras el plebiscito revela sus cartas, ¿no? Vamos a ir fuerte por el pacto fiscal para tratar de sacarlo adelante. La previsional y seguridad dice que no la ha abandonado, y claro, se han aprobado 48 proyectos vinculados a seguridad en el último tiempo. Quería preguntarte precisamente que nos entregara algún comentario con respecto a la forma en que lo ha hecho, porque la previsional la envió las indicaciones la semana pasada sin acuerdo previo con la oposición. Y el pacto fiscal ya dijo, pero ya no gusta, varias cosas de esas no gustan a la oposición, y lo han hecho ver, sobre todo por el impuesto a las personas que se pretende subir. Entonces, yo no sé si la forma de hacer política no está funcionando, o esa fórmula de enviar y veamos quién pesa más o quién asume el precio, el costo del plebiscito, como lo hacía la diputada Gael Yeomans, que los otros perdieron y tenían que asumir eso. ¿Es la fórmula correcta, o te parece la otra, la que mencionaba Osvaldo Andrade hace una semana, que decía que él lo hubiese hecho pero citándola a la moneda, y de ahí tratar de sacar algo con la oposición antes de hacerlo, por así decirlo, este tironeo que sea prácticamente por la prensa? Bueno, lo que tú describes, Gerardo, es bien elocuente respecto a lo que hablamos delante. Es decir, si el presidente Boric de verdad quisiera de alguna manera sacar una reforma previsional, o tuviera la intención profunda de sacar una reforma previsional y negociar todo lo que fuera necesario, no estaría dándole los gustos que le está dando el Frente Amplio. Esta idea de un 1% hacia la cuna, ¿qué tiene que ver en una reforma previsional? No tiene nada que ver, o sea, en rigor no son temas que tengan que ver con previsión. Claro, uno puede decir que tangencialmente, pero ¿de dónde sale eso? Segundo, no citar a los partidos políticos a una conversación previa y salir con su proyecto de antemano, sabiendo que el proyecto iba a rebotar. Entonces, todas esas son de alguna manera señales o síntomas de un presidente que todavía no logra, creo yo, ordenar a su coalición en función de ponerla al servicio de sacar adelante la reforma. El triunfo, la derrota de la derecha no significó un triunfo de la izquierda el 17 de diciembre. La derrota de la derecha no significó que el gobierno aumentó su aprobación, ni que el gobierno hoy día está absolutamente alineado o en una subjetividad compartida con la mayoría de la sociedad. Entonces,
ahí tuve una suerte de complejidad donde de alguna manera la propuesta que saca, o la respuesta, si se quiere, que saca o que da el presidente después del triunfo del en contra, es más bien una respuesta automática, más que una respuesta política que busca efectivamente generar los grandes acuerdos. Más allá de que de la oposición hoy día, bueno, se dice que le va a negar la sal y el agua, que ningún punto de solidaridad, toda esa discusión que podríamos poner el foco en la oposición, pero el que tiene la responsabilidad de llevar adelante a cabo las reformas es el gobierno. ¿Y el gobierno, a tu juicio, Cristian Valdivieso, está sobreinterpretando lo del plebiscito? ¿Está tratando de finalmente de montar o de pintar una realidad que no es tal? Porque sí, es cierto, ha sido una bocanada de oxígeno, pero da como para que realmente se sientan que aquí hay una derrota de la derecha y que ellos se vuelven a reinstalar, ese sector de la izquierda. Bueno, todos los partidos que leen las elecciones en clave de izquierda y derecha tienden a sobreinterpretarlo. La última gran sobreinterpretación fue la de Republicano. Claro. Esa fue evidente y elocuente, y al mismo tiempo fue sintomática de lo que después vino, que fue un desastre en términos constitucionales, porque se interpretó de una manera absolutamente errónea el resultado. Y creo que el gobierno ahora está intentando instalar un relato de que la derrota de la izquierda, de la derecha, también es una suerte de triunfo del gobierno. Pero lo que nos está mostrando hasta ahora las encuestas, lo que nos están mostrando hasta ahora los estudios de opinión, es que el gobierno no ha capitalizado mucho o nada. Segundo, que las subjetividades mayoritarias de la sociedad no han cambiado y por lo tanto el gobierno tiene que buscar acoplarse a esas mismas subjetividades. Nos está mostrando que la gente sigue queriendo, por las razones que sean, entre otras porque empujaron los retiros de los fondos de pensiones. La gente sigue queriendo que la plata de cotizaciones adicionales vaya a las propias cuentas, y el gobierno sale con una idea de un 4% a solidaridad, y donde había uno que va incluso a la cuna. Entonces, desde esa perspectiva, una cosa es el intento de instalar un relato. Desde mi punto de vista, ese relato no necesariamente tiene carne o tiene sustento en la sociedad. Lo que sí creo es que en general este mundo político salió entero afectado después del plebiscito, y es este mundo político el que tiene que buscar todas las fórmulas para dar algún delivery, para entregarle algo a la sociedad, para entregarle algo a la ciudadanía, porque de lo contrario van a venir otros a decir, bueno, ustedes no sirven, y por lo tanto instalemos otros relatos que vienen de afuera, o que son de los clásicos llamados outsiders. Oye, ayer yo veía a algunos diputados, o antes de ayer más bien, que estaban siendo consultados con respecto a esta propuesta previsional, y resaltaban del oficialismo este $1.000.000 que puedes retirar tú para autoprestarte y después devolverlo como una virtud del proyecto del gobierno para poder aprobarlo, que lo consideraban como interesante. A mí me parece que termina siendo una cuestión absolutamente accesoria, tan accesoria como me parecía el tema de las contribuciones en el tema plebiscito. No sé si tú coincides con eso, Cristian, que se aleja del fondo del proyecto y con algo un poco popero allí se trata de enganchar y volverlo interesante. Evidentemente que eso es algo que es muy popular, pero que no necesariamente es responsable pensando en las pensiones futuras, porque ya sabemos cuando tú abres la puerta, cuando uno aprende, sí. ya sabemos que si se abre la puerta a un retiro provisional, bueno, esa puerta puede quedar entreabierta, y yo le preguntaría a los mismos ciudadanos que retiraron sus fondos de pensiones si hoy día estarían dispuestos a devolverlo, o si estarían dispuestos a devolver aunque fuera $1.000.000. El problema de las previsiones es que es un ahorro obligatorio, porque nadie quiere ahorrar para un futuro que es un futuro que puede no existir o que es improbable, y todo el mundo quiere gastar o tener el dinero en tiempo presente. Entonces, obviamente que es una medida popular, que linda en lo populista, pero que, claro, le pone una suerte de tensión a la oposición, porque a la oposición también le va a costar oponerse a una medida popular o populista. Entonces entramos en el juego donde ¿quién paga más costos de oponerse a una determinada reforma? ¿Los que quieren llevar la plata a solidaridad o los que no quieren que haya $1.000.000 de préstamo de los fondos de pensiones? Y por lo tanto, eso termina en general en suma cero, y la sociedad mirando, bueno, ¿qué pasó aquí? Sí, y un debate estrecho, como pobre, ¿no? Es como, ¿está a favor o en contra del $1.000.000 para ustedes? Una cosa así, no sé. Cristian Valdivieso, te damos las gracias, como siempre. Encantado de tenerte. Terminemos optimistas. Todo esto va a llegar a puerto en algún momento, y el 2024 va a ser un tremendo año. Ya me encantó. Me encantó. El abrazo lo damos después la próxima semana, Cristian Valdivieso. Un abrazo grande para ti. Que esté muy bien. Chao. Igualmente.